Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y ya están viendo ustedes a nuestro gran invitado el día de hoy. Tenemos la presencia de un médico de talla internacional, un hombre muy querido, un hombre con una capacidad de comunicación y sensibilidad que ya lo estarán ustedes escuchando y lo van a disfrutar tanto como yo. Y presento a mi querido doctor Robinson Cuadros. Robinson, bienvenido desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, donde estás ahorita. Qué gusto tenerte en el podcast. Gracias, mi querido doctor Agustín. Doctor Agustín Torres, no sabe cuánto lo extrañamos aquí en Colombia. Sus conferencias son apetecidas por toda la población colombiana y latinoamericana. De verdad es un honor estarte acompañando en Cinequiatría, un espacio maravilloso para todo el público en general. Gracias, querido Robinson. Tú lo sabes, solo dices cuándo y ahí me tienes presuroso para estar con ustedes. Disfruto mucho sus eventos, son unos eventos maravillosos con una grandísima organización y te agradecemos mucho el equipo de que estés con nosotros, que nos hagas este pequeño espacio. Estás en todos los países de América, vas y vienes y gracias por regalarnos esta oportunidad. Y como hacemos en el podcast de Cinequiatría, escogemos una película y analizamos alguno de los personajes. Y queremos agradecerte por tu maravillosa recomendación. Vamos a hablar de una película muy conmovedora. Quizás esta vez, a diferencia de episodios anteriores, hay cuatro grandes personajes de los cuales queremos hablar y analizar. Y yo quiero primero preguntarte, ¿qué es para ti y qué significó y qué te parecía? ¿Qué te pareció la película Nonas? Sabes que son esas películas que llegan al corazón cuando le dicen la nonna. Sí, claramente uno se remonta a la vieja Italia, a la cocina tradicional, pero mira que aquí en muchos países de América Latina se le sigue diciendo nona a la abuela, a esa figura materna, a esa matriarca, a esa figura tierna pero de poder, la que organiza. Entonces, pues creo que es una película que llega al corazón, además que es muy reciente, es estrenada este año, es dirigida por Stephen Chbosky y es, digamos, esa narración tan linda de un hijo y de un nieto, que es Joe Scarabella. Y lo lindo de esta película, como muchas, es que narra una historia real. Y mira que nosotros estamos conmovidos con la recomendación porque ¿quién no se transporta años de distancia, ya siendo un adulto, ya siendo personas maduras, cuando llegamos a probar algún sabor que se parece, aquellos que disfrutábamos con la abuela, que lo dices muy bien, igual aquí en México, la abuela tiene un lugar importantísimo, se vuelve quien provee amor, cariño, seguridad, confianza y como yo he sido testigo, pues nuestra cultura aquí en México es tan parecida a la de ustedes, tan parecida a tantos lugares que componen nuestro continente, que efectivamente las nonas es no sabía yo que también se le decía así a las abuelas. Mira, qué buen dato. Yo lo tenía más conceptualizado para los italianos, pero efectivamente, Nonas es una película donde me gustaría comenzar a conocer tu opinión. En el inicio, Joe, y tratamos de no hacer mucho spoiler, aunque efectivamente es una película reciente, cuenta una historia conocida acerca de la experiencia de este hijo nieto que pues va ahora sí que a reconocer esa gran labor de su abuela y su mamá. Pero me interesaba mucho ubicar, tú como médico geriatra, un hombre de tanta experiencia clínica, ¿cuál ha sido tu experiencia observando cómo una persona mayor
llega un punto donde, hablemos de Roberta, por ejemplo, ¿no? Llega un punto en donde sus actividades ya físicamente parecen no acompañarle, está en una casa de retiro, la vemos muy malhumorada con el cocinero del lugar que sirve los alimentos con que ella no está en absoluto de acuerdo. Pero, ¿cómo puede ocurrir en algún momento que nos olvidemos que estas grandes personas con experiencia y con una gran tradición pueden hacer mucho más que sentarse a tejer únicamente? ¿Qué te parece, Roberta, al inicio de la película? No, mira que es espectacular. Narra un poquito esa pérdida del propósito de vida, ¿no? Cuando yo siento que pues la vida me está pasando por encima y dejé de ser protagonista de mi propia historia. Y es cuando muchas personas mayores caen en esa desesperanza aprendida, ¿no? El ya para qué. Ya a esta edad, ya viví lo que tenía que vivir, siento que ya cumplí mi misión, hasta que alguien te vuelve a conectar con tu esencia, ¿no? Te dices, oye, si te apasiona la cocina, vuelve a hacerlo. Si te apasiona pintar, vuelve a hacerlo. O sea, no te has muerto, todavía queda tiempo de vida. Añade vida a los años. Oye, esta parte del sentido y propósito, Robinson, yo también lo observo en mi práctica cotidiana y cómo puede un momento en las personas arriba de 60, 70, 80 años consideran que por no tener las capacidades físicas al 100%, tienen que abandonar esas pasiones, ese gusto y ese placer cuando tú y yo sabemos, tú lo ves mucho más cómo le afecta al cuerpo dejar de moverse, cómo le afecta a una persona mayor disminuir la movilidad. Querido Robinson, ¿cuáles serían los efectos físicos que a lo mejor estábamos viendo al inicio en Roberta y que también ocurre en las personas que tú atiendes, en las personas que pues, son parte de la población que nos toca atender, cuando físicamente dejan de moverse como lo habían hecho, aún estando en condiciones de poder hacerlo? Sí, mira, nos vendieron la idea que envejecer es deteriorarse, que en la medida en que te jubilas o te pensionas, pues es hora de descansar en una hamaca o en una sillita, ¿sí? Tejiendo, como dices tú, y en una vida muy pasiva, cuando la realidad que estamos viendo es todo lo contrario. Tenemos más años de vida y por eso hablamos del cambio de la pirámide poblacional, pero son años para volver a renacer, para florecer, para inspirar a los demás, para tratar de hacer nuestra vida a nuestro estilo, a nuestra manera, sin permitir que los demás nos impongan cómo debemos vestir, cómo debemos oler, cómo debemos peinarnos o qué debemos opinar. Entonces creo que es una edad de empoderamiento, y esto requiere pues una apropiación propia, pero también a nivel social, que la misma sociedad nos permita, en la medida en que vamos envejeciendo, seguir desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Vaya, y tiene razón, porque entendemos mucho que el envejecimiento es un proceso natural biológico, pero no va ligado a la enfermedad, qué bueno que lo estás mencionando, no va ligado a la discapacidad, no va necesariamente condenando a una persona a abandonar cualquier tipo de pasatiempo, actividad agradable. Caemos mucho y es algo que hemos platicado tú y yo en diversos foros y espacios. Cómo discriminar por edad, se puede volver eso algo que la sociedad pues simplemente te dice, ya eres mayor, ya no estás para trabajar. Y a veces la familia también, ahorita que te escuchaba a los hijos, mamá no te muevas, mamá no te levantes, cuando ahora sabemos que mantener los músculos en buen estado, incluso ejercicios que antes no pensábamos para esta población, como levantar pesas, entendiendo que se debe hacer con el debido cuidado. Pero efectivamente, la sociedad va teniendo ese tipo de imposiciones. Oye, Antonella, ¿qué te parece Antonella? ¿Qué te parece este personaje que más adelante nos vamos enterando qué papel tan importante tuvo con Olivia, pero sin llegar hasta allá, ¿qué te parece Antonella? Totalmente disruptiva, ¿no? Digamos que como todas las nonas que aparecen en la película, empiezan con un rol muy tímido, ¿no? Como esa
curiosidad de ¿seré capaz de volver a renacer? ¿Seré capaz de volver a mostrar mis talentos? Con ese miedo humano que tenemos todos de qué tal lo haga mal, qué tal me critiquen, qué tal no salga como yo quisiera, ¿no? Pero cuando se da el paso, se empieza a descubrir esa pasión, ¿no? Y es lo que nos va moviendo un poco la película, cómo van interactuando cada una de ellas desde sus características, desde sus personalidades y le van poniendo un toque a la vida humana, que son las personas que nos acompañan en nuestras familias, nuestros amigos. Afortunadamente todos somos distintos, pero nos complementamos. Oye, y Antonella, como siendo vecina de Olivia, nos vamos enterando, no les vamos a dar más detalles de la relación entre ellas, pero sí queremos resaltar que analizando a Antonella, tenía dos características que llamaron mi atención. La primera, como a veces ocurre, viviendo como un duelo prolongado o viviendo en función de tener la foto del esposo ahí enfrente de ella y relacionándose y teniendo una dinámica muy peculiar que vamos viendo, como bien describías, se va transformando en la medida que la propia Antonella, como las demás nonas, van poco a poco teniendo seguridad, confianza, te vas dando cuenta que en realidad no es que no seamos capaces en esas edades de aportar a la sociedad, aportar a la familia, simplemente que las oportunidades para que esto suceda se van reduciendo. ¿Qué te parece esto, Robinson? Sí, yo creo que lo que bien mencionas, el tema de la foto, es un llamado directo y al corazón de, oye, no vivas de fotos amarillas, no te quedes en el pasado, no dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Y es, o sea, es que la película tiene muchos detalles, uno tiene que verla varias veces para tratar de encontrar esos mensajes profundos que hay en cada uno de estos personajes. Oye, y más adelante la propia Antonella nos vamos dando cuenta. Robinson, tú atiendes a muchas personas mayores y consideramos equivocadamente la sociedad que no están en condiciones de apoyar. No sé, a mí me ocurre, que seguramente a ti también, que los hijos empiezan a tratarlos de una manera tan fraternal, tan paternal, que llegan como a limitarnos, como si no fueran capaces ellos de soportar una emoción intensa, ¿no? Los hijos, con mucho amor, con mucho cariño, llegan a preguntarnos: oye, le digo que murió su hermana, le digo que murió su amiga, como si no fueran capaces de soportar y sobrellevar. ¿Has observado ese tipo de características en la población con la que estás interactuando, Robinson? Claro que sí, lo veo muy frecuente. Digamos, en un afán de proteger, terminamos sobreprotegiendo y anulando a las personas mayores. Y ahí es donde uno dice, bueno, todos tenemos el derecho de hacer nuestro duelo y hacerlo a nuestra manera. Otro caso muy, digamos, diferente es si yo estoy teniendo un trastorno neurocognitivo mayor, un Alzheimer, y surge, pues, digamos, una situación difícil que puede descompensar o generar un momento de angustia, agitación, y que hay que acompañar a estas familias para utilizar un lenguaje asertivo, no sin esto negar un proceso de duelo. Y que a veces llegamos a pensar equivocadamente que el duelo debe durar 20 años, 30 años, entendiendo que el duelo es una reacción muy personal, en donde cada uno de nosotros se va a tomar su tiempo para sobreponerse, superarlo, pero preocupa muchas veces que un duelo te puede llevar a una depresión, te puede llevar a disminuir completamente gusto, interés y a riesgo de que la vida esté siendo, pues evidentemente estuviera afectada en diversos ámbitos físicos, psicológicos, emocionales. En algún momento la propia Antonella te enteras que fue el gran apoyo de Olivia. No vamos a dar más detalles, pero te enteras dentro de la película cómo la relación entre ellas es tan sólida y tan estrecha derivado de una situación que vivió Olivia y cómo Antonella fue quien le dio ese soporte, quien le dio ese apoyo. Lo describes muy bien, infantilizar
a la persona mayor. Creo que esta película nos viene a mostrar que no tienes que hacerlo, que las personas mayores debes de dirigirte a ellas como lo harías con cualquier adulto. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de Teresa? Teresa, un personaje muy interesante que viene de la religión y que luego nos enteramos algunas pasiones que ella tenía. Sí, es un personaje de verdad disruptivo dentro de toda la película. Primero, porque es la conciliadora, ¿no? La que siempre ayuda a limar las asperezas entre una y otra. Sí, es la gran conciliadora. Es esta mujer tímida que piensa que toda la vida ejerció un rol de religiosa, ahora no lo está ejerciendo. Y también nos habla sobre sus sentires, sus pasiones, sus deseos, como mujer y como mujer mayor. Es verdaderamente un papel importantísimo dentro de la película. Y dices bien, qué disruptivo fue la confesión. Vean la película, pero es muy disruptivo lo que Teresa confiesa después de haber estado departiendo con ellas con limonchelo en grandes cantidades, que se ve que lo estaban pasando. Y que dicho sea de paso, Robinson, cómo me conmovió esa reunión con estos cuatro personajes, cómo me encantó escucharlas hablar de su dolor, de sus vivencias, de su experiencia, de la reflexión como madre, la relación que tenían cada una de ellas. Y en esa reunión, en esa convivencia, les hace una confesión en verdad que me encanta la manera tan natural que las demás reaccionan y responden a ella con esta sabiduría que da los años, ¿no lo crees? Total. Ahí, digamos que la película empieza a dejar unos mensajes muy claves, ¿no? Primero, para mí, en lo personal, esa, ese poder de la sanación a través de la tradición, como la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, los saberes y los sabores familiares pueden convertirse en un refugio emocional. Cómo cocinar, ver cocinar, pero ojalá meterse en la cocina, ¿no? Compartir esos sabores de la infancia puede ayudar a procesar un duelo y encontrar un propósito renovado. Y que precisamente esto que nos describes, cómo la película gira efectivamente en torno a vamos a llevar el recuerdo del ser amado y se vive el duelo de una manera diferente. Se vive el duelo como honrando la memoria a través de la cocina, a través de la preparación, porque lo dijiste muy bien, esta es una historia basada en la vida real, basada en Joe y basada en cómo fue que él innovó e hizo un acierto, que el acierto fue a partir de la reflexión, ¿quién no quiere ir a comer a un lugar que le recuerde a la persona que más ha amado en la vida, o una de las personas que más lo ha amado? Porque hay que decirlo, uno ama a los padres, pero a los abuelos, quien tiene la fortuna de convivir y de estar con ellos, pues los abuelos ya nos dedican todo ese amor, toda esa pasión, todo ese gozo, y la película te permite a cada uno de nosotros como que nos transporta a esa experiencia personal donde aquella persona importante vivimos con ellos o con ellas, y a eso le llamamos en áreas de salud, para quien nos ve y nos escucha, reminiscencia. La reminiscencia es evocar, traer un recuerdo, no solo un recuerdo, sino incluso una experiencia a través de cualquiera de nuestros sentidos, puede ser visual, auditivo, pero en esta película es maravilloso porque, bueno, si uno no ha comido y ve esta película, queda uno con un hambre tremenda por la maravilla de lo que cocinan. ¿Qué te parece, Robinson? Sí, no, totalmente. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí muchas mujeres mayores me dicen, mire, doctor, una cosa es ser madre, con la responsabilidad y todo lo que acarrea ser mamá, pero otra muy diferente es ser abuela. El amor de una abuela es impresionantemente espectacular. O sea, me dicen, doctor Cuadros, cuando usted sea abuelo se va a dar cuenta de qué es verdaderamente el amor. Y claro, la película pues parte de ahí, ¿no? De cómo la abuela compartió con este nieto
a través de la cocina, los colores, los sabores, ese amor. Y queda tan impregnado en Joe que pues él dice, esto hay que replicarlo. Y al ser una historia real, porque pues digamos en Staten Island sigue funcionando el restaurante, ahora con la función después de la pandemia, la nona rotativa, o sea, ya no son abuelas italo-estadounidenses, sino también hay de Sri Lanka, de Japón, de Perú, de Italia claramente, y donde las personas pueden llegar a sentir, a sentirse en casa con el sabor de su abuela. ¿Mm? Y qué buen dato, Robinson. Me hiciste recordarlo cuando hablamos de esta película y preparando el episodio. Me di a la tarea de revisar y me encantó eso que acabas de decir. Tú puedes venir de otro país y en ese lugar encuentras ese sabor, eso que te transporta inmediatamente a casa, que te arraiga, que te hace sentir muy bien, que te conforta, esa sopa, esa temperatura, la manera en que estaba sazonado. Yo no sabía más datos, gracias por proporcionarlos, cómo están haciendo este acompañamiento de otras nonas, de otros lugares. Y es muy interesante cómo a través de los sentidos puede uno transportarse a ese tipo de cuestiones emocionales. Y sobre todo, vas viendo el empoderamiento, qué bonita palabra, porque ellas en algún momento mejoran su aspecto, porque hay otro personaje, quería conocer de Guía. ¿Qué te parece esta mujer muy avanzada a su época, a lo mejor, que tenía una historia que cuando la comparte ellas quedan pues conmovidas, pero ¿qué te parece ella interactuando, que ella era la experta en postres, ¿no? Interactuando con estas nonas. Hermosa, es una mujer también que juega un papel fundamental en la película. ¿Por qué? Porque, digamos, ella sin contar los años, se siente bella, se ve bella, es realmente hermosa, pero es sexy. Entonces, hablar de sentirme y mostrarme sexy a pesar de los años, pues también es disruptivo, ¿no? Y cómo viene a jugar un papel también en la película de, oye, la vida continúa y tenemos que vernos y sentirnos muy bien también desde el punto de físico, pero también desde lo actitudinal. Claro, porque ella es una mujer efectivamente muy bella, es una mujer que muestra que yo quería conocer tu opinión en este sentido. ¿Cómo el estereotipo, el encasillar a eres persona mayor, tienes que estar encorvadito, con ropa que no sea complicada de vestir, ropa sencilla, sí que te abrigue, pero ropa sencilla, apenas sí que esta imagen de una especie de capita, una especie de chalina? ¿Cómo esta mujer viene a romper por completo el tipo de vestimenta? Y bueno, no solo eso, les hizo algunos ajustes porque ella trabaja en una estética, ella es dueña de un salón de belleza, así lo entendemos, y les genera ese cambio que estás mencionando, que finalmente rompe con el estereotipo. Y yo quería conocer tu opinión, querido Robinson. ¿A las personas mayores les cuesta trabajo o a las personas más jóvenes es a quienes tenemos que ir informando, educando acerca de que la vida no se termina cumpliendo 60 años de edad? Así es, la vida continúa y más con esta longevidad que nos está acompañando en todos nuestros países. Son años más de vida, donde también se hace una invitación a través de esta película a la solidaridad intergeneracional, a la creación de una sociedad para todas las edades, al valor de la comunidad, de la identidad cultural, a recuperar la cultura, las raíces a través, pues como lo muestra la película, a través de las recetas, los rituales conectados con la familia, crear esos lazos sociales fuertes. Casi siempre añoramos ese calor de hogar, pues esta es una invitación, ¿sí? Donde se nos habla incluso de la resiliencia y la innovación con corazón.
de cómo se transforma, como lo hablábamos, de una pérdida personal en un proyecto con impacto positivo, ¿sí? Y cómo también nos llama al arriesgarnos a vivir. Joy cuando abre su restaurante, pues ya es mayor. Todos sus amigos ya han hecho hogar, tienen hijos, tienen sus empresas y ven a Joy como atascado, ¿no? Como que nada que prospera y le van pasando los años. Y él decide arriesgarlo todo, enfrentar el rechazo inicial, pero también ese llamado a la perseverancia, en creer en tus sueños, mostrando que el éxito puede nacer auténtico, desde la pasión. Y nos vamos enterando que él hacía las veces de cuidador y que fue un gran hijo, un gran nieto, un hombre que dedicó tiempo, lo describiste muy bien, y su gran amigo Bruno, el vecino este de toda la vida, es quien trata de alentarlo y al final él toma esta decisión y se arriesga hasta las últimas consecuencias. Y quería conocer casi ya para ir terminando el episodio, Robinson, la espiritualidad. En tu experiencia clínica, nosotros desde la salud mental, que compartimos tú y yo esta pasión y cariño por conocer y saber de estos temas en la población que atendemos, en las personas arriba de 60 años, sabemos que tiene un valor muy importante. Las personas que tienen espiritualidad se deprimen menos o se deprimen con menos intensidad, tienen conceptualizada la vida de una manera en donde hay un sentido, hay un propósito, la espiritualidad te los da, te da grupo, como bien decías, congrega a las personas, genera una red de apoyo. ¿Crees que esta película nos permite hablar de la espiritualidad en las personas mayores? Claro que sí. Mira, la espiritualidad tiene que ver mucho con aquello que te apasiona, que te nutre, en lo que eres bueno, en lo que verdaderamente te genera felicidad, pero que pones al servicio de los demás. Y ahí es cuando tú trasciendes, cuando tú te elevas un poquito del lado terrenal y buscas de manera consciente un caminar, ¿sí? Un sentido a tu vida. Y por eso, digamos, cuando yo lo vinculo con la película, y yo me preguntaba por qué los olores y los sabores evocan recuerdos tan vívidos. Y pues claro, el sistema olfativo tiene conexiones directas con estructuras límbicas, que es donde manejamos las emociones, la amígdala, el hipocampo, los recuerdos, que son áreas del cerebro que se activan también cuando hacemos meditación, cuando hacemos oración o cuando damos un consejo con una escucha asertiva ante una persona que nos busca con ese corazón abierto. Entonces, mira cómo todo va teniendo un sentido y nos va llenando de esa profundidad, de esos mensajes que tiene esta película tan linda. Y los invitamos a que vean esta gran recomendación que nos has hecho, Robinson. Es una película emotiva. Tienes que verla más de una vez, sin duda. A mí me pasó. Lo describes perfecto porque a la primera fui identificando algo que a la segunda me fui identificando todavía más y perdía detalles y hasta hice algunas anotaciones porque en verdad tenía que pararla para entender qué estaba viendo, qué me estaban diciendo. Y por supuesto es una película maravillosa. Querido Robinson, ¿qué le dejas a las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Qué te deja a ti la película Las Nonas? Yo creo que, pues más allá del reconocimiento del legado femenino y el rol importante de las mujeres en nuestras vidas, el respeto por la experiencia, el legado de aquellas que nos dieron la vida, aquellas que han hecho parte del legado familiar, es también un llamado a retomar el poder del sabor en casa, ¿sí? No solo por la nostalgia profunda y el activar las emociones positivas, sino cómo buscamos ese consuelo a través de lo sencillo y cómo buscamos esa unión familiar. Este mensaje universal sobre la fuerza de los pequeños placeres creo que nos invita a volver a lo sencillo, a lo humano, a conectarnos desde la esencia.
Yo me uno completamente, querido Robinson, y las personas que nos ven y nos escuchan sepan que cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a religiones, es otro tema bonito, hermoso, importante. Cuando hablamos de espiritualidad, que puede estar dentro de diversas religiones, no estamos haciendo referencia a que debas tener alguna religión como tal, sino que la experiencia clínica y la investigación nos ha enseñado que las personas con espiritualidad tienden a aceptar de una mejor manera las dificultades y problemas y complicaciones de la vida. Querido Robinson, ha sido un placer enorme hoy y siempre, en verdad. Hemos estado conviviendo tú y yo en otros espacios. Me ha encantado que nos hayas regalado estos minutos para el podcast de Cinequiatría. Para la gente que quiera saber más de ti, de tus conferencias, de los eventos, ¿dónde te pueden buscar? Bueno, yo siempre digo que mi mamá se aseguró que yo no tuviera alguien que se llamara como yo. Entonces, si buscan Robinson Cuadros, no van a encontrar otro igual. En todas las redes, ahí seguro te vamos a encontrar. Sí, sí, sí. Con mucho cariño. Perfecto, querido Robinson, pues damos con esto la finalización al episodio. Agradecemos mucho que nos hayan visto y escuchado. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y recuérdenlo, ya nos pueden ver también en el canal de YouTube de Cinequiatría. Querido Robinson, un gran abrazo hasta Bogotá, Colombia. Gracias, igualmente, querido amigo. Abrazos. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.